Tenemos aquí hoy un claro ejemplo de una persona que no sabe lo que dice o que directamente está equivocada y que con este tipo de información, pues de una forma inconsciente, está perjudicando a la defensa de la numismática. Él no lo sabe, pero es así, porque considerar las monedas como objetos arqueológicos es algo que va muy en contra de la propia ciencia de la numismática. Este vídeo de Adolfo Ruiz Calleja se llama "Las monedas son objetos arqueológicos" y lo publicó hace un año. Entonces, bueno, debido al panorama actual de la numismática en el mundo y demás, con este tipo de cancelaciones que se están realizando a nivel de aduana, a nivel de casas de subasta como Numitra, otra serie de casas de subasta en España que están siendo perjudicadas, o a leyes completamente censuradoras de la propiedad privada, como la disposición 14ª adicional del anteproyecto de ley de patrimonio andaluz, que ya ha sido aprobada, pues me he visto en la necesidad de abrir un halo de luz para que entendáis bien que la moneda no es un objeto arqueológico. Y a pesar de que vuestro youtuber favorito, en este caso Adolfo Ruiz Calleja, diga esto, pues argumentar que claramente se equivoca. Pero bueno, él, como es bastante inteligente y ha aprendido de muchos vídeos nuestros, creo que de este vídeo también lo va a hacer. Así que adentro vídeo. Pues una persona, creo que no le conocía o no me sonaba a mí el nick, donde me preguntaba, bien, pero ¿las monedas son objetos arqueológicos? Y yo dije que sí. Vale, que sí. Y luego él me respondió así de manera bastante o más extensa. No entendí muy bien su respuesta a mi comentario y entonces ahí acabó la conversación. Craso error. Primer error y más fundamental, que avala la destrucción de la numismática. Las monedas no son objetos arqueológicos. Adolfo, te equivocas. Pero bueno, yo querría extender un poquito esta argumentación mía y explicar por qué considero que las monedas son objetos arqueológicos. No hay que ser reduccionistas, no hay que considerar que las monedas son solo un objeto arqueológico. Pero en mi opinión, y yo creo que es bastante evidente, son objetos arqueológicos. En estas cuestiones hay que tener mucho cuidado de dar este tipo de valoraciones, no por nada, eres libre de hacerlo, como yo soy libre de criticar lo que dices de una forma respetuosa, pero que, te vuelvo a decir, que no es ni una opinión correcta, a pesar de que consideres que esto es así, ni la opinión por excelencia que se deba tener en cuenta a la hora de defender la numismática. Y te voy a explicar por qué. Las monedas no son objetos arqueológicos, salvo cuando proceden dentro de un contexto arqueológico. ¿Qué es un contexto arqueológico? Un contexto arqueológico es cualquier tipo de implicación con un objeto que se sabe, se conoce que está dentro de unos parámetros en los cuales coinciden ciertos objetos en el mismo tiempo y que han sido excavados porque seguramente en ese plano pues existía algún tipo de vestigio histórico interesante, ya sea una domus romana o sea un palacio imperial o incluso tal vez un escenario de batalla, ¿no? Las monedas, como bien sabes, se han hecho para circular, por lo tanto muchas de las monedas que nos han llegado hasta la actualidad son monedas que claramente se desconoce su contexto, es decir, se desconoce de dónde han venido las piezas. La única trazabilidad que existe con respecto a estas monedas es su marca de ceca, su marca de valor y su marca de fecha. Esa es la única trazabilidad que se conoce. Todo lo demás deberíamos llamarlo custodia de valor, es decir, la historia propia de esa moneda desde que ha sido acuñada hasta que ha llegado a nuestros días es la custodia de valor. En ningún caso se debe considerar esto como trazabilidad. Ahora bien, que una moneda pueda haber sido hallada dentro de un contexto arqueológico, entonces sí, claro, esa pieza, al haberse encontrado dentro de un contexto arqueológico,
forma parte de ese contexto arqueológico y por lo cual es un objeto arqueológico, pero al igual que una moneda, un carro. Ahí tenéis los claros ejemplos de la tumba de Tutankamón, cuando se encontraron varios carros y que estos ciertamente pues pertenecen a ese contexto arqueológico, por lo tanto son objetos arqueológicos. Pero no todos los carros, Adolfo, son objetos arqueológicos, al igual que no todas las monedas son objetos arqueológicos. Claramente habría que diferenciar bien entre lo que es un objeto arqueológico y lo que no es un objeto arqueológico. Para los arqueólogos en España todo puede ser un objeto arqueológico, desde el cuadro que tienes detrás de ti en este momento que has hecho el vídeo, hasta las gafas que llevo yo, hasta esos maletines. Como no está claramente diferenciado lo que es la arqueología ni lo que es una prospección arqueológica en España, pues entonces, claro, teniendo por base de que la ley está mal hecha y de que la apreciación de la ley está en función de quién lleva la sartén por el mango, pues entonces estamos aviados, ¿no? Lógicamente, las monedas que tenemos en nuestras colecciones no se estudian con metodología arqueológica porque no provienen de ningún contexto arqueológico. Y me dirás, ¿y cómo sabes que no provienen? Porque no lo sabemos. Y entonces, al no saberlo, se desconoce el contexto arqueológico. Como no existe contexto arqueológico alguno, esas piezas no se pueden estudiar desde un punto de vista del contexto arqueológico. Se estudian desde un punto de vista numismático. E indicarte que la numismática es una ciencia completamente autónoma, que tiene otra serie de disciplinas y que utiliza a la historia o a la arqueología como rama auxiliar de la numismática cuando necesita, por ejemplo, pues ampliar tal vez un conocimiento del cual se sale estrictamente de lo que es estrictamente la numismática. Así que, teniendo en base que un objeto arqueológico tiene que estar claramente vinculado con un contexto arqueológico, decirte que ahí ya tu teoría falla, porque la mayoría de las monedas que compramos de nuestras colecciones carecen de ese contexto. O sea, cualquier pieza que venda tus patrocinadores, por ejemplo como Jesús Vico o como Aureo y Calicó o como Soler y Lach o como Tauler y Fao y otra serie de comerciantes, todo este compendio de piezas siempre están alejados de ese contexto arqueológico. Y si no lo están, la casa de subastas lo va a reflejar. Vuelvo a decir que incluso tu patrocinador Jesús Vico establece dos diferenciaciones a la hora de realizar subastas dentro de sus propios catálogos que nos hace llegar. La primera parte siempre se dedica a monedas, a numismática, y la segunda a objetos arqueológicos. Es decir, si tu propio patrocinador considerara que las monedas son objetos arqueológicos, las introduciría en el segundo epígrafe de la subasta, es decir, dentro de los objetos arqueológicos, cosa que no hace. Si algún tipo de moneda de estas procediera de algún tipo de hallazgo arqueológico y demás, también sería lícito poder poseer estas piezas, pero no es el caso, porque la metodología incluso que se utiliza cuando una moneda sí que tiene un contexto arqueológico, porque se sabe el contexto de donde ha sido encontrada, incluso esa metodología se realiza con metodología numismática, se estudia desde un punto de vista numismático y el estudio arqueológico de esa pieza es ínfimo. Simple y llanamente se utiliza la información numismática para tasar, por ejemplo, el yacimiento, y no muchas veces de la mejor fortuna, porque no quiere decir que una moneda que haya sido encontrada en un contexto arqueológico proceda a ese contexto arqueológico, porque puede ser una pieza que tal vez ha sido depositada posteriormente o porque directamente esa pieza circulaba o estuvo circulando 200 años, etcétera, etcétera. Para lo cual el arqueólogo necesita la ayuda indispensable del numismático para avalar su información, cosa que no suele hacer y entonces la caga en demasía. Esto ocurre muchísimo en el mundo de la arqueología y, bueno, sin ir más lejos, ese contexto arqueológico del cual hablan la mayoría de los arqueólogos desaparece cuando ves que exhiben
por llamarlo de alguna forma, monedas desperdigadas y tiradas en un pechiglas y que lo único que informan es que, por ejemplo, esas piezas han salido de una olla en mitad de un cruce. Ese es el único contexto arqueológico que puede tener esta gente, ¿no? Por lo tanto, es completamente ridículo. Ahora sí, si esas piezas las cogemos y las coge un numismático y las explica y hace los estudios pertinentes, pues digamos que ese tipo de estudios, aunque lo hiciera un arqueólogo, que no lo va a hacer porque no tiene ni idea, no deberían considerarse estudios arqueológicos ni objetos de estudio arqueológico, porque el arqueólogo no tiene ni idea, porque vuelvo a decir que ese tipo de información pertenece a la ciencia de la numismática. Es decir, los propios arqueólogos utilizan nuestros catálogos para descifrar estas piezas que ya están descifradas, por cierto, desde hace muchísimo tiempo. Por lo tanto, te vuelves a equivocar cuando dices por tercera vez que las monedas son objetos arqueológicos. Vale. Bueno, lo primero, a ver de qué moneda estamos hablando. Estamos hablando de monedas históricas, ¿vale? No estamos hablando de los euros, ni estamos hablando de la moneda bullion, ni de cosas así, ¿vale? O de monedas conmemorativas del siglo XX-XXI. No, estamos hablando de monedas históricas. Bueno, Adolfo, gravemente vuelves a equivocarte pero bueno, para eso estamos aquí, para que aprendas un poco. Moneda histórica lo es todo, es decir, cualquier tipo de moneda que se haya hecho con ese carácter oficial, con ese valor de circulación y que garantiza su papel como dinero. Eso es una moneda histórica. Puede ser una moneda histórica antigua o una moneda histórica actual o contemporánea. Es decir, un euro también es una moneda histórica. ¿Por qué? Porque la historia lo abarca todo. Tú mismo estás dentro de la historia. Todos estamos dentro de la historia. Por lo tanto, moneda histórica lo es todo. La moneda de bullón no es moneda. Es una medalla que se hace directamente para que la gente invierta y también para crear un nuevo tipo de coleccionismo en base a algo que se parece a una moneda, pero que no es una moneda, es una medalla porque no tiene valor circulante. Así que en una sola frase cometes dos errores de principiante. Luego tengo que aclararte, dentro de esta frase que has dicho, te has equivocado no 2 veces, sino 3 veces. Hay un grave problema. Tú consideras que las monedas son objetos arqueológicos, pero solo las monedas que llegan hasta el siglo XIX, ¿no? Según has dicho en esta frase. Bueno, pues díselo entonces a los arqueólogos que no dejan de rescatar burdeles de los años 90 o que, por ejemplo, han expuesto en un museo de Barcelona una alpargata de caucho, entre comillas caucho, que han encontrado un soldado republicano. Estamos hablando de una sandalia de 1936. Por lo tanto, si una simple sandalia de esa época se considera objeto arqueológico, para esta gente, para mí no lo es, pero para esta gente sí se considera, y tú eres mucho de teóricamente de jure seguir las leyes, de facto no lo sé, pero de jure sí, pues entonces si una sandalia de 1936 es un objeto arqueológico, una moneda de 1937 o de 1936 también es un objeto arqueológico, ¿no? Porque si una sandalia lo es, pues una moneda también. Evidentemente, para mí, una moneda forma parte de ese contexto arqueológico cuando se ha encontrado dentro de ese contexto arqueológico. Valga la redundancia, vuelvo a decir, pero si no, no lo es. Pero como para ti lo es todo, pues entonces ahí te vuelves a equivocar. Sin ir más lejos, aquí tenéis un estudio de una serie de barcos que se encontraron y que nos hablan de barcos de 1936, 1937, barcos contemporáneos y que están estudiados desde un punto de vista de un contexto arqueológico. Es decir, te vuelvo a decir que para los arqueólogos todo es considerado arqueología, todo lo que ellos quieran. Por lo tanto, cuando tú hablas de que las monedas históricas hasta el siglo XIX son considerados objetos arqueológicos, pero no las que circulan hoy en día, pues también te estás equivocando. Y a las evidencias me remito. Esas monedas
en mi opinión, y yo creo que en la opinión de la inmensa mayoría de la gente, pues son objetos arqueológicos. En silencio y con fe a Cristo, que obre por ese hermano que tiene esa enfermedad. ¿Por qué? Pues porque son objetos que pueden ser estudiados con metodología arqueológica. Claramente la gente no piensa lo que tú dices. Sin ir más lejos, en nuestros canales de numismática activa, cada 2x3 la gente deja comentarios que están siempre a favor de lo que venimos exponiendo, porque es la realidad y es la verdad. Y la verdad y la mentira tiene las patas muy cortas y la ignorancia también. Y yo creo que en este tema, bueno, eres libre para decir lo que quieras. No estoy yo aquí para juzgar eso, pero sí que digo que te equivocas gravemente. Sean objetos arqueológicos, voy a repetirlo, no implica que solo sean objetos arqueológicos, o sea, que solamente puedan estudiarse con metodología arqueológica, pero sí pueden ser estudiados con metodología arqueológica. Ahora tendrías que explicarnos a todos qué es la metodología arqueológica. Si eres capaz de explicarme lo que es la metodología arqueológica, te doy un beso, o sea, voy allí directamente y te doy un beso en la mano, no te hagas ilusiones. Pero primero tendrías que explicar qué es la metodología arqueológica. Segundo, no sé qué tipo de monedas tienes tú. Yo, las monedas que tengo no son objetos arqueológicos. Yo las monedas que tengo las estudio con metodología numismática y no las estudiaría con metodología arqueológica, primero porque no soy arqueólogo y segundo porque no tienen contexto arqueológico. Y al no tener contexto arqueológico, pues lógicamente eso nos dice que no proviene de un hallazgo. Aunque tú pudieras argumentar que esas piezas vienen de un hallazgo y demás, como se ha perdido ese contexto, ya no se pueden estudiar desde ese punto de vista. Tendrías que explicarnos, como vuelvo a decir, qué es una metodología arqueológica y tendrías que explicarnos también si esta metodología arqueológica aporta algo cuando se ocupan de las monedas. Yo creo que no, porque, ojo, hay que diferenciar que cuando un arqueólogo estudia una moneda y con unas implicaciones numismáticas, lo está haciendo desde un punto de vista numismático, desde la ciencia de la numismática, que aunque no sepa, está avalada por todos los trabajos que realizamos los numismáticos. Por lo tanto, no sé, me gustaría saber cuál es esa metodología arqueológica que se emplea en el estudio de las monedas. A no ser que sean monedas, vuelvo a decir, que hayan aparecido en un contexto arqueológico. Pero tú no dices eso, tú dices que todas las monedas tienen un contexto arqueológico y algo más. También lo dejas claro, ¿no? Y ahí te equivocas rotundamente. Las monedas de los numismáticos no son objetos arqueológicos, son objetos numismáticos, salvo que procedan de un hallazgo arqueológico. Y como no se sabe que estas piezas tengan ese hallazgo, evidentemente no se puede estudiar con contexto arqueológico, con metodología arqueológica, porque la metodología arqueológica se usa dentro de un contexto. Es de lógica. Y cuando no se usa dentro de ese contexto, se utiliza la ciencia de la numismática. Es decir, que un arqueólogo diga que esa moneda proviene de Roma o proviene de la zona de Capadocia, de Tiana y demás, eso lo sabemos gracias a los numismáticos, no a los arqueólogos. Por lo tanto, la metodología es numismática. Por lo tanto, las monedas, Adolfo, la base de todo esto es que las monedas pertenecen a aquellos que las puedan comprar, pero que se estudian con metodología numismática y que no pertenecen directamente al sector de la arqueología. Y que cuando esto ocurre es porque están dentro de un contexto o han sido directamente separadas, lamentablemente, del buen camino. Y ahí a los casos me remito de la cantidad de museos, cómo exponen las piezas, cómo las tienen en los fondos de los museos sin catalogar. Muchas de ellas aparecen en lo que llaman mercado negro porque no hay ningún control. Grave error. Y esto es una obviedad tan grande que es que me parece tremendo tener que explicarlo. Vale. A ver, yo
creo que todo el mundo entendemos que en muchos sitios arqueológicos, en muchos yacimientos, aparecen monedas. Claro, ciertas monedas pueden estudiarse con metodología arqueológica, solo las que están dentro de un contexto arqueológico. Es así de simple. Igual que ciertas monedas que estudiamos los numismáticos pueden tener esa parte, por ejemplo, un hallazgo que tenga un contexto interesante, un tesorillo y demás, un tesoro, pues hay datos bastante relevantes, pueden existir datos bastante relevantes a nivel arqueológico para luego ampliar el conocimiento numismático. Entonces, desde ese punto de vista, hay ciertas piezas que pueden tener ese carácter arqueológico y ciertas piezas que siempre tienen ese carácter numismático. Pero eso no implica que las monedas que no se sepa su procedencia, primero, sean ilegales y segundo, que se deban o se puedan estudiar con carácter arqueológico, porque no existe ese contexto arqueológico. No sé si lo entiendes. No sé si decirlo en chino o decirlo en alemán o decirlo en castellano, que creo que me vas a entender mejor. Aparecen monedas, pues da muchísima información a los arqueólogos porque les permite en muchos casos datar un estrato concreto. Claro, es que las monedas que se encuentran dentro de un contexto arqueológico pues forman parte de ese contexto y ahí sí, esas monedas pues tienen esa implicación, ese contexto arqueológico. No es lo mismo que yo me encuentre en mi colección una moneda de Cleopatra VII y de Cesarión, de su hijo, el hijo de Cleopatra VII y Julio César, que en su tumba aparezca una moneda con la misma tipología que la mía. La de su tumba será parte de ese contexto y la mía no, porque no tiene ese contexto. Por lo tanto, la mía no es un objeto arqueológico y la otra sí puede ser un objeto arqueológico. Pero incluso la metodología que se usa para estudiar estas monedas es la metodología numismática. Te lo vuelvo a decir, incluso cuando una moneda puede ser considerada con ese contexto arqueológico. Y no siempre las monedas ayudan a adaptar el yacimiento concreto, porque te vuelvo a decir que hay monedas que circularon, es decir, que tú te encuentres, por ejemplo, una moneda de 1870, una perra gorda, en un yacimiento, no significa que esa moneda pertenezca a 1870. Esa moneda, como bien sabes, siguió circulando después de la Guerra Civil, o se le podía haber caído a alguien, ¿entiendes? Para eso están también los estratos y demás. Difícilmente se conservan los estratos, por ejemplo, en tierras removidas por un tractor, que esa es otra. Por lo tanto, si tienes la perspicacia de intentarle dar la vuelta a la tortilla a lo que digo, argumentando que claro, que aunque no sabemos la procedencia, una moneda que procede de una tierra puede ser un contexto arqueológico, bueno, tienes que ver qué tipo de tierra, porque un arqueólogo excava donde hay un vestigio físico histórico debajo, no en una tierra de labranza que pasa un tractor y donde las tierras están completamente descontextualizadas. Por lo tanto, la arqueología ahí no tiene nada que hacer. Ahí sí que tienen que hacer, por ejemplo, los detectoristas ingleses, que gracias a ellos el sistema, el PAS, es uno de los más brillantes que existen en cuanto a la defensa del patrimonio, a pesar de que muchas personas como Néstor Marqués o el puto Miquel dicen lo contrario, ¿no? Que es una desgracia, que es un fraude, que no sé qué. Bueno, ahí tienes la entrevista de Maggie, que sale Michael Lewis, el director de este sistema inglés, que es propiamente arqueólogo, y se reía cuando escuchaba comentarios peyorativos hacia este nuevo sistema tan innovador, ¿no? En ese caso, pues la metodología que se utiliza para esas dataciones son claramente metodologías arqueológicas. No. La información que se saca de las monedas para datar esos contextos arqueológicos es numismática. Es de lógica, o sea, los arqueólogos utilizan nuestras fuentes para saber lo que tienen entre manos y poder hallar y poder datar los hallazgos. Pero no solo eso, los arqueólogos también contratan a biólogos, a químicos, para ver si, por ejemplo, un sarcófago de Saqqara tiene una momia masculina o femenina, o contrata a un restaurador
para que cuando saquen el sarcófago no se deteriore, etcétera, etcétera. Utiliza nuestra ciencia completamente autónoma para sus propósitos. La metodología arqueológica ahí no tiene nada que ver. La metodología arqueológica lo único que hace es excavar. Es lo único que hace, excavar y ver en qué posición está la moneda y cómo estaba encontrada y demás. Pero eso no te va a dar la datación de ese hallazgo. La datación te lo da el estudio de la moneda. Y el estudio de la moneda no lo hace un arqueólogo, lo hace un numismático. O un arqueólogo que sepa numismática. O en cuyo caso un arqueólogo que no sabe numismática y tira de nuestras fuentes. En otros casos no son monedas contextualizadas en un estrato concreto o en un sitio, se ha descontextualizado, se ha perdido el contexto arqueológico, pero a pesar de ello pueden ser objetos que informen mucho a los arqueólogos y que, bueno, pues que a partir de estas monedas descontextualizadas también se pueda extraer información puramente arqueológica. Claro, ciertas monedas pueden estudiarse con metodología arqueológica, solo las que están dentro de un contexto arqueológico. Es así de simple. Entonces, en este sentido, son objetos arqueológicos. De hecho, buena parte de las publicaciones de muy alto nivel, ¿vale? de muy alto nivel, numismáticas, se hacen en revistas de arqueología. Vale, esto yo creo que también es un hecho. Estoy hablando de revistas, digamos ya Q1. No. Y te equivocas, y claro, te equivocas porque no has hecho un estudio en tu vida, por lo que veo. Las revistas que se ocupan seriamente con carácter formal y con información contrastada para bien o para mal son revistas puramente numismáticas. Ahí nada tiene que ver la arqueología. Los arqueólogos han intentado hacer estudios de monedas, al igual que han intentado hacer, igual que historiadores, libros de numismática, y normalmente no tienen ningún tipo de sustancia y suelen ser estudios bastante equivocados de forma y de contexto y de todo. No obstante, aquellos arqueólogos como la señora Bellido, que también son numismáticos, o la señora Ruth Pliego, que creo que también estudió arqueología, pues es otra historia, ¿no? Pero esta gente son numismáticos, no son arqueólogos. Es como si yo ahora me apunto a la UNED, que estoy por hacerlo, y sacarme la carrera de arqueología en 4 años. Entonces, mira, te voy a leer alguna revista para informarte bien de la historia. Numismatic Chronicle, fundada en 1836, una de las más antiguas del mundo, es decir, antes de que existiera la propia arqueología, para que te des cuenta. American Journal of Numismatic Schweizerische Numismatische Rundschau, alemana. Israel Numismatic Research, Numisma, Omni, en la cual he hecho yo varios estudios que puedes visitar y verlos. Revue Belge de Numismatique, Journal of the Numismatic Association of Australia, Coinware, The Numismatic, bueno, etcétera, etcétera. Así que no, me gustaría también, por favor, ya que has sacado este tema, que nos hicieras un tutorial de aquellas revistas de alta élite que tú llamas, que se ocupan de la numismática. Yo no conozco ningún tipo de revista arqueológica que se dedique a la numismática. Y si existe, será siempre un numismático con título de arqueólogo. Pero la mayoría de estudios que he visto... Bueno, hay un estudio, puedes ver un vídeo, me lo puedo dejar en la descripción, sobre un estudio arqueológico que hicieron 4 o 5 arqueólogos, no les bastó solo ser uno, sobre una cantidad de resellos que encontraron, creo que en Córdoba, de los Austrias, y cobraron una subvención millonaria, y les desmonté el estudio en 1 hora de vídeo en directo. O sea, todo estaba mal hecho. Por lo cual, ahí está la evidencia de que ese estudio no pasó por el filtro correspondiente. No sé si lo sabes, Adolfo, creo que no has hecho nunca un estudio numismático serio.
que cuando tú publicas un estudio pasa por un filtro muy potente, un tribunal con una serie de, entre comillas, jueces que verifican si el trabajo puede pasar o no. Una vez se aprueba si pasa o no, si tienes esa gran suerte de que se pasa, tienes que cumplir una serie de exigencias y de correcciones que estos jueces o estos emisarios te notifican, ¿no? Te van notificando en varias fases, ¿no? Oye, pues desde que el lenguaje no es formal, desde que esto porque es así, si hay un autor que dice el contrario, porque aquí sí que existe consenso académico, cosa que en la arqueología menos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, me gustaría que nos dijeras cuáles son esas fuentes de gran élite que existen en torno a esta serie de publicaciones numismáticas. Me gustaría, por favor, que lo hicieras en un vídeo y gustosamente lo vamos a criticar una vez lo saques, porque seguramente estés otra vez errado y equivocado en lo que dices. O sea, para profesionales y para los equipos de investigación más top, en muchos casos publican en revistas de arqueología, lo cual muestra pues que la numismática y la arqueología tienen unos nexos importantes y unos vínculos muy fuertes. Equipos de investigación más top. ¿Qué significa eso? ¿Eres de los que piensa que las judías son mejores que los garbanzos? ¿O que una obra de Monteverdi es peor que una obra de Wagner? ¿O que un estudio de cierta persona es peor que un estudio de un equipo de investigación? Por ejemplo, ¿cuál? ¿El equipo de investigación este que critiqué yo y lo desmonté en una hora? Y habían cobrado una subvención millonaria, 5 arqueólogos de renombre, y no daban una. No sé si sabes que generalmente los académicos que tú conoces y que tienen miedo de decir que coleccionan, coleccionan todos. Y si no, han coleccionado. Y que realizan los estudios de forma individual. Tú conoces a muchos de ellos. Conoces a Mozo Monroy, conoces a mi amigo Glenn Murray, conoces a Damián Salgado, me conoces a mí, que yo también soy académico. Somos todos individuales. Creo que todos coleccionamos. Mozo creo que colecciona. Sanauya creo que colecciona. Glenn Murray coleccionaba, no sé si ahora colecciona. Romano, no tengo idea, ni me interesa. Mi amigo Damián es uno de los mayores coleccionistas que existe en el mundo, por ejemplo. Entonces, ¿qué equipos de alto top? ¿Qué equipos? ¿Numus? Claro, por ejemplo, no sé, es un equipo de alto top. Los que están a leches unos y otros por el trabajo de Imperatriz, por ejemplo, de una sola persona. Bueno, ahora me dirás que son dos, claro. Sí, tienen unos vínculos de destrucción masiva muy fuertes. Es decir, la arqueología intenta en el 99% de los casos eliminarnos. De hecho, lo intentaron con alguna subasta de uno de tus patrocinadores preferidos, Jesús Vico, que por cierto me alegro de que ganara Jesús Vico, una placa romana que ellos sacaron un comunicado. De hecho, no les ha temblado el pulso ahora para criminalizar a Numitra, que van a salir seguramente indemnes. Así que esa es la relación tan amor-odio que tenemos con los arqueólogos. Mientras nosotros nos dedicamos a lo que nos tenemos que dedicar, a preservar nuestras monedas, ellos se dedican a destrozar el patrimonio. Hablando en términos generales, porque hay buenos arqueólogos, generalmente fuera de España. Así que, como veis, las monedas son objetos arqueológicos. En silencio y con fe a Cristo, que obre por ese hermano, por esta hermana que tiene esa enfermedad. Ese es el problema, que lo crees. Creer es cuando no tienes una demostración racional de lo que dices. Por eso la gente pues cree en diversas manifestaciones religiosas. La fe es lo que tiene, una búsqueda de la verdad sin la parte de la razón, porque no existe una demostración racional de lo que existe. Bueno, ahí está un amplio ejemplo de las leyes del Santo Tomás y toda esta historia, ¿no?, que hablan de estas historias. Por lo tanto, ese es el problema, que crees. Yo lo sé.
yo lo sé, porque tengo la razón a mi favor. Tú tienes tu fe, pero bueno, puedes tener la fe como estos animalistas que dicen que son perros. Y la realidad y la razón dice que no son perros, que son seres humanos. Se puede estudiar desde el punto de vista de la arqueología y da información a los arqueólogos. Pero eso no significa que sean solo objetos arqueológicos. También se podría decir que son documentos históricos, porque las monedas las analizan los historiadores y a partir de ellas obtienen muchísima información. También podemos decir que son objetos de colección, porque los coleccionistas nos hacemos con ellas y queremos completar una serie o queremos tener una de cada, según características y demás. Aquí me salió un anuncio tuyo de Mazda y bueno, yo quitaría los anuncios entre medias de los vídeos porque perjudica gravemente, como puedes ver. Por un poquito menos de dinero tus vídeos serían más profesionales. Por otro lado, no, sí, es decir, no y sí, es decir, las monedas sí tienen ese vestigio histórico, claro que sí, pero no son los historiadores quienes estudian las monedas. La numismática la que se ocupa de estudiar las monedas y sacar ese contexto histórico, que ahí sí que lo tiene, propio de la moneda. Es decir, en historia normalmente no se estudia la historia de la numismática, ni se estudia el tipo de historia que tiene la numismática, que esa es otra, eso daría para otro tema. Los numismáticos estudiamos a las monedas también. ¿Ves cómo estás equivocado? Los numismáticos estudiamos las monedas, no también. Somos solo los únicos que las estudian. Y cuando un historiador o un arqueólogo lo quiere hacer, simplemente lleva ese objeto para engrandecer su estudio sobre arqueología o sobre historia. Pero los que verdaderamente estudian las monedas son los numismáticos. Ya está. Quita el también, anda. Entonces, como veis, las monedas son objetos arqueológicos. Esto queda más o menos claro. Luego hay otra pregunta que también está vinculada y es si las monedas son un objeto arqueológico más o si tienen algún tipo de particularidad. Aquí ya exclusivamente si lo entendemos desde el punto de vista arqueológico. Bueno, pues ahí, en mi opinión y en la de otros numismáticos, no son un objeto arqueológico más. No. Tienen una particularidad que no se está teniendo en cuenta y sobre todo el legislador no la está teniendo en cuenta. Y es que las monedas es el único objeto en los últimos 2600 años que ha sido fabricado en masa por muchas sociedades diferentes. Bueno, se ve que en algún momento de estos vídeos que espías de numismática activa, se ve que por lo menos has aprendido algo de lo que decimos, porque es como bien venimos informando desde hace tiempo, ¿no? La repetición de este tipo de piezas hace que no deban considerarse pues objetos de una trascendencia económica o de una importancia hipervital, ¿no? Es lo que he dicho en más de una ocasión, si existieran 1 millón de damas de Elche ya no tendrían importancia, ¿no? Así que, bueno, gracias por seguir nuestros canales. Entonces, si nos vamos a cualquier otra sociedad, pues no sé, espadas o armaduras o cascos o telas, lo que sea, pues se fabricaban de manera artesanal, de una en una y en muy pequeñas cantidades. Y sin embargo, monedas se fabricaban pues a miles o a millones. ¿Qué pasa? ¿Qué hace esto? Bueno, pues esto lo que consigue es que a día de hoy tengamos muchas monedas de algunos tipos, una enorme cantidad de ellas, entre comillas, repetidas. Y eso, en opinión de bastante gente, entre ellos Manuel Vila García, al que ya entrevisté, pues hace que las monedas necesiten tener una legislación diferente, porque la protección de las monedas no debería ser la misma que la de los jarrones, por ejemplo. ¿Vale? Claro, si lo dice esta persona, le crees. Si se lo oyes a numismática activa desde hace años que venimos diciéndolo,
ahí no nos crees. Bueno, chapo por este investigador o este numismático, y es algo de lo cual nosotros hablamos continuamente y queremos evitar que siga pasando, ¿no? Este tipo de leyes y demás. Uno de los que defendió esta postura frente a leyes de importación completamente anodinas fue Callón. Siempre ha defendido estos temas a nivel numismático y es el único que he visto yo que defienda estos temas, la verdad. Monedas, lo normal es que no sean únicas. Yo creo que se puede entender bastante bien la diferencia. Eso es cierto. Es decir, que siendo un objeto arqueológico, es un objeto arqueológico con particularidades. Bueno, lo he vuelto a decir, que las monedas son objetos arqueológicos. No son objetos arqueológicos. Siento decepcionarte, no sé. A lo mejor tus monedas sí lo son y vienen de un contexto arqueológico. Las mías no. Y no solo es un objeto arqueológico. No hay que ser reduccionista. Entonces, bueno, pues yo creo que con esto queda más que respondida la pregunta. Y pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Me despido. Hombre, hubiera estado bien que a esta pregunta que te hizo este suscriptor tuyo o alguien que pasaba por allí, que nos hubieras informado de qué tipo de pregunta era y porque tú mismamente dices al principio que no sabías ni lo que te había dicho, que no lo entendías. A lo mejor si lo llegas a poner en este vídeo, pues nos habríamos enterado todos de lo que decía esta persona. Pero claro, ¿ves? Ahí tampoco tenemos un contexto de lo que dijo esta persona. Un saludo y hasta pronto. Hasta pronto, majete. Bueno, pues esto es lo que piensa Adolfo Ruiz Calleja sobre la ciencia de la numismática. Más o menos, de una forma inconsciente, da a entender que la numismática pertenece al sector de la arqueología. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Besos y abrazos.